2026. Siendo la hora 9:19, damos inicio al presente juicio por jurados. En este sentido, les queremos agradecer a las personas que han sido seleccionadas para integrar este jurado, quienes van a ser los jueces de los hechos, y mi función va a ser la jueza del derecho. En primera instancia, le voy a solicitar a las partes que se presenten, por favor. Sí. Hola, ¿se me escucha? Por parte de la acusación de este Ministerio Público Fiscal va a estar representado por mi parte Federico Natale y por parte de mi compañero Federico Cusca. Muy bien, adelante. Por la defensa, Nicolás Lersundi. Por la defensa, Joaquín Negreira. Por la defensa, Mauricio Burne. Muy bien, y la persona imputada es Nahue Ramírez. Bien, entonces nos vamos a poner de pie para recabarle el juramento a los señores jueces. Prometen en su calidad de jurados y en el nombre del pueblo de la provincia de Entre Ríos examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su leal saber y entender y de acuerdo a la prueba que se produzca observando la Constitución de la Nacional y de la provincia y demás leyes vigentes. Muy bien, tomemos asiento. En este sentido, se declara abierto el debate. Como bien les expliqué a las señoras juezas y señores jueces, ustedes van a ser los jueces de los hechos y a partir de la prueba que se produzca, luego con las instrucciones finales que les voy a dar, van a estar en condiciones de emitir un veredicto. Dicho veredicto debe ser unánime, es decir, las 12 personas deben estar de acuerdo sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada. Ahora vamos a comenzar con los alegatos iniciales, que son las promesas que hacen las partes, en primera instancia por parte de la Fiscalía y luego por parte de la defensa. A continuación se le va a dar la palabra al imputado para que declare sobre el hecho y posteriormente va a comenzar la recepción de la prueba. Tal como les dije, tengan en cuenta de que hay principios constitucionales que no pueden dejar de ser observados, entre ellos la presunción de inocencia que tiene toda persona sometida a proceso, como también la abstención de declarar. Si la persona imputada se abstiene de declarar, ello no constituye una presunción de culpabilidad en su contra. También deben tener en cuenta que la Fiscalía tiene la carga de probar tanto la existencia del hecho como la autoría, es decir, que la persona imputada participó en la comisión de ese hecho, que lo cometió, que lo hizo a ese hecho, con el grado de certeza más allá de toda duda razonable. La duda razonable no es una duda inverosímil, ni forzada, ni irracional. Es una duda que surge luego de analizar serenamente toda la prueba. Y la prueba no es lo que dicen las partes, sino las declaraciones de los testigos, ¿sí? O la respuesta de los testigos a determinadas preguntas que le hacen las partes en las que responden sí o no. Bien, en este sentido se le da la palabra a la Fiscalía, por favor. ¿Tienen alguna cuestión preliminar que plantear? Disculpe, su señoría. Sí, tanto defensa como fiscalía llegamos a convenciones probatorias que vamos a pasar a leer. Primera convención, el puerto de Concepción del Uruguay se encontraba parcialmente bloqueado desde el 14 de febrero del 2026. Segunda convención, el buque All-Star, bandera liberiana, había arribado al puerto el 16 de febrero del 2026. Disculpe, con este se puede acercar porque no escucha de los jurados. ¿No escucha? No. No, se pierde el sonido. Se difumina el sonido. Tanto la defensa como la fiscalía llegaron a convenciones probatorias a fines de hacer
¿Se me escucha bien? A fines de hacer un caso y un juicio un poco más llano para el entendimiento de todas las partes. El puerto de Concepción del Uruguay se encontraba parcialmente bloqueado desde el 14 de febrero del 2026. El buque All Star de bandera liberiana había arribado al puerto el 16 de febrero del 2026. Héctor Benítez, prefecto principal interviniente en el operativo del 18 de febrero, permanece al momento del juicio impedido de volver a trabajar producto de un traumatismo cráneoencefálico severo. Que en el día de los hechos existía una orden de desalojo por parte del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, que Ramírez se encontraba en la zona portuaria el 18 del 2 del 2026 cuando sucedió la protesta, que Nahuel Ramírez fue perseguido por los prefectuarios y aprehendido en inmediaciones de la calle Suipacha en cercanía a la planta YPF. Nahuel Ramírez no registra antecedentes penales. La sangre encontrada en el caño es compatible con la del señor Héctor Benítez. El celular perteneciente a Nahuel Ramírez fue secuestrado por la Prefectura Nacional el día 18 de febrero del 2026, luego de que lo hayan aprehendido. Muy bien, sobre estas circunstancias, que son estipulaciones probatorias, tal como les expliqué, las partes no van a producir prueba y están de acuerdo que esto ocurrió de esa manera, ¿sí? Ahora... tenemos más convenciones probatorias, ¿no? Tienen más convenciones probatorias, adelante. Sí. Acérquese. Buenos días. También nosotros convenimos acerca de la salud de Héctor Benítez, el prefecto principal interviniente del operativo. El señor Héctor Benítez presenta actualmente marcada lentificación motriz y cognitiva, trastornos de coordinación, déficit parcial de movilidad en hemicuerpo derecho, dificultades en el lenguaje expresivo, alteraciones de memoria y compromiso funcional neurológico permanente. También convenimos que las lesiones resultan compatibles con la acción traumática de un objeto contundente de superficie dura y redondeada. También convenimos que las lesiones sufridas por Héctor Daniel Benítez implicaron en los primeros momentos de vida un riesgo concreto de vida. Y también convenimos que las lesiones sufridas por Benítez presentan probabilidad de generar secuelas neurológicas permanentes. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver si se los pueden imprimir para que ustedes tengan eso al momento de resolver, ¿sí? Porque son muchas cuestiones y a los fines de orientar al jurado, porque hay varias estipulaciones y el jurado no sabe, todavía no descubrió sobre qué versa el juicio, ¿sí? Muy bien, entonces en este sentido se le da la palabra a la Fiscalía para que oralice el alegato de apertura, previo a decirle a la persona imputada que esté atento a todo lo que ocurra, porque es de su interés durante el juicio. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, ya se lo mencioné. En principio quisiera agradecerles a ustedes hoy en día por estar aquí a las 9 de la mañana un día sábado, porque van a conformar no solamente ustedes, miembros del jurado, una decisión clave acerca de este caso. Ustedes están mostrando un compromiso social y también un compromiso hacia la justicia. Y es por eso que hoy les traemos un caso donde se puede ver cómo la violencia puede tener consecuencias permanentes. Hoy vamos a ver el caso de cómo Nahuel Ramírez golpeó al prefecto Héctor Benítez en la cabeza y le dejó hasta el día de hoy con secuelas muy graves. Bueno, y quiero hablar acerca de ese día donde ocurrió todo esto. El 18 de febrero de este año, en el puerto de Concepción del Uruguay, se encontraba una manifestación, una protesta. En esa manifestación habían manifestantes y había personal de la Prefectura Naval. Estos últimos estaban realizando una orden de desalojo. Esta orden de desalojo estaba dirigida por el prefecto principal, Héctor Benítez,
y la debía cumplir, porque si no la cumplía, sus superiores iban a sancionarlo. Dicho esto, realizó en el puerto el despeje de esta zona para que ingresen camiones que iban a ser cargados a un buque. ¿Qué sucede? Que dentro de este procedimiento de desalojo hubo muchas personas que no querían que esto sucediera, que impedían el paso de estos camiones, y una de ellas fue Brian González. El prefecto, al ver esto, se tuvo que acercar a Brian González y tuvo que detenerlo para cumplir esta orden de desalojo. Y quiero hablarles de ese momento de la detención. El señor Benítez, prefecto, estaba deteniendo a Brian González cuando en un determinado momento Nahuel Ramírez se acercó por detrás del prefecto, agarró un caño de metal y le encestó un golpe en la cabeza, acá. Eso lo dejó a este prefecto tendido en el suelo, inconsciente y desangrándose. Luego de esto, Nahuel Ramírez agarró a Brian González, que es su hermano, y se fueron. A pocos metros, Nahuel Ramírez fue aprendido por la policía. Es más, ustedes escucharon que fue perseguido también. Pero ¿saben quién no se pudo ver de esa zona? Héctor. Héctor no lo van a ver en esta sala. Tampoco lo van a ver en ningún kiosco o ningún supermercado. Porque hasta el día de hoy, Héctor está postrado en una cama. Y no sabemos si se va a volver a levantar. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de lo que van a escuchar en este juicio. Nosotros, por parte de la Fiscalía, no les trajimos solo uno, sino que les trajimos dos testigos. Dos testigos que estuvieron en el momento del hecho. Dos testigos que identificaron a esta persona que golpeó a Héctor Benítez. Y no solo eso, también nosotros trajimos a un perito que les va a mostrar cómo en el caño que se utilizó, que también contenía la sangre de Héctor Benítez, se encontraban rastros que coincidían con las huellas de Nahuel Ramírez, el imputado. Es así que esta prueba, señores miembros del jurado, y para finalizar, es tan contundente que no va a haber otro camino que no sea la culpabilidad, que es el veredicto que nosotros les pedimos, ya que si creen lo que nosotros también creemos, sabrán que la violencia en estos casos tiene consecuencias. Muchas gracias, miembro del jurado. Buenos días a todos. La pesca perfecta. Señora juez, damas y caballeros del jurado, esta defensa no viene a discutir que el prefecto Benítez sufrió un golpe en la cabeza. Esta defensa viene a probar que no fue Nahuel Ramírez quien se lo dio. No es un contexto sencillo, es un contexto de manifestación, es un contexto de humo, de gases, de gritos. No es solamente un golpe. Todo esto fue un contexto en el cual la prefectura aprovechó la oportunidad perfecta para pescar al pescador. Esta defensa, a partir de 3 ejes, buscará probar la inocencia de Nahuel Ramírez. Y ese es el primer eje del que le vamos a hablar. Nahuel Ramírez. Nahuel no es simplemente un expediente, no es simplemente una foto, no es solamente una carpeta o una tapa del diario con su nombre. Es un pescador, es una persona que trabaja, es una persona que vive entre el puerto y el río. Una persona que se encontraba manifestándose para obtener derechos laborales. Ese es el primer eje de esta defensa.
El segundo eje son las dudas. Las dudas que se presentan en la manifestación. Las dudas en un contexto en el cual había corridas, había gases, había humo, había avance de la policía hacia los manifestantes. Un contexto donde las dudas son los humos y los gases que no dejaron ver lo que sucedió cuando el prefecto Benítez, en el medio de la manifestación, se encontró tirado en el piso. Entonces, damas y caballeros del jurado, yo les quiero que ustedes durante el juicio tengan la siguiente pregunta en la cabeza. ¿La Fiscalía logró con ciencia cierta aclarar más allá de la duda razonable? Y este relato tiene una cuestión en común que es el tercer eje de esta defensa. Los prefectos. Los prefectos avanzaron hacia los manifestantes, avanzaron con el uso de la violencia, avanzaron con una idea en la cabeza y se encontraron con el contexto ideal para hacer la pesca de Nahuel Ramírez. Esto la defensa lo va a probar a través de 3 testigos. Juan Salas, pescador, amigo y vecino de Nahuel Ramírez, nos va a contar cómo fue la manifestación, cómo era el hecho de la pesca en el río Uruguay y qué miedos tenían él junto con Nahuel Ramírez. Como segundo testigo va a venir Walter Colombo, testigo presencial y el más cercano a todo lo ocurrido en el hecho, manifestante que estuvo codo a codo en todo momento con Nahuel Ramírez, en el momento en el que él y Nahuel corren a socorrer a Brian González, que se encontraba en el piso siendo golpeado por Héctor Benítez. Y este es nuestro tercer testigo, Brian González, que nos va a contar en primera persona conversaciones que tuvo con el prefecto Benítez y cómo éste se abalanzó hacia él y cómo luego fue levantado del piso por su hermano Nahuel Ramírez. A través del juicio probaremos que en un contexto de humo, gases y personas corriendo, la prefectura aprovechó la oportunidad perfecta para pescar a Nahuel Ramírez. Y al fin de este juicio, una vez probado lo prometido, pediremos la no culpabilidad de Nahuel Ramírez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya han efectuado los alegatos de apertura cada una de las partes. Ahora le pregunto a la persona imputada si va a prestar declaración. No. Muy bien. ¿Se va a abstener de prestar declaración? Sí, me abstengo. Bien. Entonces vamos a comenzar con la recepción de la prueba. Le pregunto a la Fiscalía por su testigo. Ahí. Como primer testigo nosotros vamos a llamar a Pedro Sereno. ¿A quién, perdón? Pedro Sereno. Bueno, adelante. Tome asiento. Como usted bien sabe, su declaración se rinde bajo promesa o juramento de decir verdad por las penalidades del artículo 275 del Código Penal, que castiga a aquellas personas que se conducen con falsedad u omiten decirlo. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir su nombre completo? Sí, mi nombre es Pedro Sereno. Bien, perfecto, Pedro Sereno. Yo voy a hacerle una serie de preguntas. Usted responda tranquilo, nadie la apura. Usted puede tomarse el tiempo para pensar el que sea necesario, ¿sí? Le voy a preguntar, ¿a qué se dedica? Actualmente trabajo en la zona portuaria para la empresa Iberpapel. Ok, perfecto.
¿En dónde se ubica su trabajo? Yo estoy en la zona portuaria. Bueno, yo trabajo hace más de 30 años en la empresa. He pasado por muchos sectores a lo largo de mi carrera y actualmente estoy en la parte de acopio y carga de la firma Iberpapel y estoy en una oficina que está ubicada en el muelle. Ok, perfecto. Quiero que pasemos a hablar acerca del día de los hechos, el 18 de febrero de este año. ¿Usted dónde se encontraba ese día? Ese día, como era habitual, esto fue al mediodía, era un día de trabajo normal y en ese momento yo me encontraba dentro de la oficina haciendo mis labores diarias para la empresa. Ok, perfecto. ¿Y ese día notó algo inusual? Sí, ese día mientras yo me encontraba dentro de la oficina, recuerdo haber escuchado gritos, escuché sirenas y cuando me asomo por la ventana, porque tenemos una ventana que da a la parte exterior donde se encontraba, había una especie de operativo y cuando me asomo vi que había gente de prefectura como intentando desalojar una manifestación. Ok, usted me habla de un operativo realizado por la gente de prefectura. ¿Estaba liderado por alguien? ¿Puedo notar eso? Sí, yo recuerdo que ese día estaba de un lado, me acuerdo que estaban gente uniformada, del uniforme de prefectura, y me acuerdo que frente a ellos había supongo que era un oficial porque era el que daba las directivas, y sí, había un oficial que estaba al mando, que bueno, yo habitualmente lo veo en la zona portuaria. Ok, perfecto. ¿Y qué sucedió después con ese oficial? Bueno, cuando veo todo este disturbio que se había armado afuera, me asomo a ver y veo que justamente este oficial, cuando estaban intentando desalojar la manifestación, veo que cuando intenta detener me acuerdo que era un gurí, que bueno, él cae al suelo y cuando el oficial como quiere intentar detenerlo, recuerdo que viene una persona de atrás y le pegó un palazo fuertísimo, no me puedo olvidar porque fue terrible, pobre oficial. Recuerdo haber visto que le pegó un palazo fuertísimo en la cabeza, cayó, se desplomó y en ese momento quedó como inconsciente porque nunca se levantó y nada, vi como eso siguió. Ok, perfecto. Quiero que hablemos acerca de ese momento del golpe. ¿Usted recuerda algo de esa persona que golpeó a este prefecto? Sí, yo recuerdo que apenas le pega el palazo, esta persona, me acuerdo que levantó a la persona que se encontraba en el piso y salieron como corriendo para el lado sur de la zona portuaria, como dirigiéndose para el lado de la YPF que está ahí cerca, yendo para el lado sur, y me acuerdo perfectamente que esta persona tenía una camiseta de Boca, entonces yo rápidamente voy, le aviso a los compañeros prefecturianos del oficial y le digo, el que le pegó a su compañero tiene la camiseta de Boca y se está yendo corriendo para el lado sur hacia la YPF. Y bueno, justamente para que puedan perseguirlo. Y se levantó con la persona del piso y se fueron. Ok, perfecto. ¿Listo? No más preguntas, su señoría. La defensa. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le consulto. Usted dice que ve a una persona que le pega al prefecto. Así es. Que esa persona después levanta a alguien. Como me repite, no se escuchó bien. Disculpe. Que esa persona levanta a alguien del suelo.
Sí, veo que la persona levanta alguien del suelo. Después que se van para el sur. Sí. Ahora le consulto acerca de dónde estaba usted. Usted dice que ve todo esto desde su oficina, Lo vi de la oficina, sí. desde la ventana de su oficina. Sí. Usted no estuvo presente en el lugar del hecho. La ventana da frente al operativo. Le consulto, ¿usted pudo ver la manifestación? Sí, sí, cuando escuché los disturbios. ¿Usted pudo ver humo? ¿Cómo, perdón? ¿Usted pudo ver el humo de la manifestación? Sí, pero fue posterior. ¿Usted pudo ver también los gases lacrimógenos? Perdón, ¿cómo? ¿Usted pudo ver gases lacrimógenos en ese momento? Sí. Y le pregunto, usted dice que ve a alguien que le pega al prefecto. Sí. ¿Usted no alcanza a saber quién es esa persona? No. Diga cómo. Objeción conclusiva. El testigo ya contestó la pregunta. Ya contestó, tienen que contestar. Usted no puede saber la altura de esa persona. No. No puede saber descripción física acerca de quién fue. No. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. Muchas gracias. Queda desocupado. La Fiscalía, por quien prosigue, por favor. Estas son. ¿Es esta? Estas son distintas. Exactamente, son todas. Perfecto. Muy bien. Sí. Vamos a llamar al testigo Bianchi. Muy bien, adelante. Cuando pasa un testigo, por favor, hay una cuestión que se llaman las generales de la ley, para ver si existe algún vínculo o no con alguna de la persona acusada o con la presunta víctima. Entonces es bueno preguntar para ver si tienen algún interés o no en el caso, ¿de acuerdo? Hola, buen día, señor Bianchi. Buenos días. Buen día. ¿Usted conoce a Nahuel Ramírez? No, ¿Conoce a Héctor Benítez? es el oficial del que estaba el día... ¿Pero usted tiene una relación con él? No. Bien, ¿tiene algún interés en el resultado de este juicio? No. Disculpe, ¿podrían hablar un poco más fuerte porque no se escucha? Bien, le dicen las generales de la ley. Disculpas por el sonido, la verdad es que... señor Polbianchi, ¿le podría contar al jurado a qué se dedica? Sí, yo soy periodista gráfico, soy cronista del diario Orden y Progreso y especialmente me centro ahora en lo que son conflictos sociales, estoy cubriendo más que nada esas cosas. ¿A qué se refiere con conflictos sociales? Y yo cubro todo lo que son conflictos de desempleo, de los trabajadores. A mí me interesan esos temas y últimamente me estoy dedicando a eso porque tengo cierta sensibilidad con la gente como yo, con la gente que se gana la vida trabajando, gente humilde. Gracias. Ahora quiero que hablemos del 18 de febrero del 2026. ¿Dónde se encontraba usted? Yo estaba cubriendo justamente un conflicto en el puerto local, contra donde estaban los trabajadores del pueblo, y también estaba la prefectura naval. Cuando justamente el oficial Benítez lee por el altavoz la orden de desalojo. ¿Y qué le puede contar al jurado respecto de esa cobertura? Bueno, cuando yo lo veo al oficial Benítez, él estaba parado frente a un pibe que estaba tirado en el piso y en ese momento
llega otra persona, otro pibe, atrás del oficial Benítez, no le dice una sola palabra. Yo veo que llega y automáticamente agarra un palo, un caño, era un objeto contundente y le pega en la cabeza. Y ahí inmediatamente el oficial Benítez cae desplomado. Bien, quisiera que puntualicemos en esa situación. ¿Qué recuerda posteriormente a eso? Posterior a eso, es decir, una vez que a Benítez, este pibe le pega en la cabeza y Benítez cae, el mismo pibe que le pegó a Benítez se lleva al que estaba tirado en el piso frente a Benítez y se van corriendo, me acuerdo que hacia la calle Suipacha, era como hacia el sur. Bien, quisiera que le cuente al jurado dónde se encontraba usted en ese momento. Yo en ese momento me ubiqué al costado de unos contenedores donde podía observar bien todo el contexto, porque bueno, desde mi experiencia a mí me gusta ubicarme en posiciones estratégicas para poder ver todo. Y sí, estaba al lado de unos contenedores, me acuerdo. ¿A qué distancia aproximadamente? Y no eran más de 40 metros, porque yo me acuerdo que me puse en un lugar que estaba muy cerca. Perfecto, muchas gracias. No más preguntas. Buenas tardes, señor Bianchi. Le voy a hacer un par de preguntas. En caso que usted no las entienda, se las vuelvo a preguntar. ¿Bien? Bien. Usted se encontraba alrededor de unos 40 metros aproximadamente de la manifestación, ¿verdad? Aproximadamente, sí. En esta manifestación había docenas de manifestantes, ¿cierto? Sí, eran varios. Muchos de estos manifestantes tenían banderas, ¿cierto? Perdón, ¿me podría repetir? No lo escucho bien. Muchos de estos manifestantes tenían banderas, ¿cierto? Había banderas, sí. Banderas de los gremios, ¿verdad? Sí. Además, estos manifestantes quemaban neumáticos, ¿verdad? No recuerdo. Usted estaba alrededor de unos 40 metros, ¿verdad? Sí. Usted podía observar bien, ¿verdad? Sí, sí. Podrían haber estado quemando neumáticos, pero no recuerdo puntualmente. En esta manifestación había mucho humo, ¿verdad? Sí, vi humo. Vi humo en algunos momentos. Además, la prefectura tiró con gases lacrimógenos, ¿cierto? Sí, en un momento vi que también tiraron gases lacrimógenos. Estos manifestantes, además, corrían para todos lados, ¿verdad? Sí. Estos manifestantes también se golpeaban con las prefecturas, con la gente de prefectura, ¿verdad? Hubo momentos, sí, donde había conflictos. Bien, quiero que hablemos de lo que usted observó que nos trae aquí hoy. Usted observó que un joven golpeó al señor Benítez, ¿verdad? Sí. Luego ese joven huyó hacia el sur, ¿cierto? Ese joven, sí, agarró al que estaba tirado en el piso y huyeron los dos. ¿Usted jamás había visto a ese joven antes de ese mediodía? No. ¿Usted no sabía quién era Nahuel Ramírez hasta ese momento, cierto? No, creía que lo había visto durante la protesta. Usted no sabía quién era Nahuel Ramírez hasta ese momento, ¿verdad? Sí. A usted le dijo la prefectura que ese joven se llamaba Nahuel Ramírez, ¿cierto? Después me enteré, sí, sí. Luego que la prefectura detuvo a este joven, ¿cierto? Después de que lo detuvieron, sí, me enteré que era él. Pero usted jamás volvió a ver a ese joven luego de que huyó, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, quiero que hablemos de usted. Usted mencionó que trabaja para el diario Orden y Progreso, ¿verdad? Sí. Usted cubrió
con en su crónica esta manifestación, ¿verdad? Claro, porque yo estaba trabajando para ese diario, sí. Al día siguiente de esta manifestación, su diario publicó esta manifestación, ¿verdad? Sí, En esta publicación apareció en la portada, ¿verdad? no recuerdo. Pero usted trabaja para el diario Orden y Progreso. Sí, sí. Esta portada aparecían manifestantes, ¿verdad? No recuerdo la portada. Pero usted publicó esa nota, ¿verdad? Sí. En realidad yo no la publico. Yo la realizo y después otra área se encarga de publicarla. Entonces usted dio esta portada, ¿cierto? Sí, en algún momento sí. En esta portada había manifestantes, ¿verdad? Puede ser, no recuerdo exactamente. Sí, seguramente porque en el marco del conflicto había manifestantes. En esta portada había prefectos, ¿verdad? También porque también lo sabía, sí, sí. En esta portada se ve que los prefectos golpeaban a los manifestantes, ¿verdad? No recuerdo, como le dije, discúlpeme, pero no recuerdo exactamente qué se veía en la portada, porque yo hago un montón de notas, la verdad, y no recuerdo exactamente si en la portada se veía a prefectos golpeando o... Señora jueza, pido permiso para introducir la portada del diario Orden y Progreso a fin de que el testigo la reconozca. Muy bien, exhíbasela primero a la Fiscalía, por favor. También, luego, exhíbasela al jurado, primero pregunte. Bien, en esta portada se ve manifestantes, ¿cierto? Ah, sí, sí. En esta portada también se ve prefectos, ¿verdad? Sí, En esta portada se puede observar la fecha de publicación, ¿cierto? sí, ahí la veo, sí. En esta portada se puede ver que es la portada de Orden y Progreso, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bien. Señora jueza, pido permiso para introducir esta portada a fines de, en el alegato de clausura, usarlo como apoyo gráfico. Muy bien, se tiene por admitida e incorporada a la documental. Esta es la portada de Orden y Progreso. Se puede observar que hay manifestantes, hay prefectos. Objeción. Está Y- alegando. Bien. Señor Benítez, vuelvo a... Yo, perdón, no soy Benítez. Bianchi, disculpe. Señor Bianchi, quiero retomar al momento de luego del hecho. ¿A usted la Fiscalía lo llamó para una rueda de reconocimiento? No, Bien, no tengo más preguntas, señor juez. Muy bien, muchísimas gracias. de nada. ¿La Fiscalía tiene alguna otra prueba? Sí, su señoría. Vamos a llamar al perito Ricardo Ledesma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre completo? Soy el prefecto Ricardo Ledesma. Perfecto. Quiero aclarar lo mismo que le dije a mi testigo anterior. Tómese el tiempo para responder, no hay ningún tipo de apuro.
Y puede tomar cualquier tiempo para pensar, ¿sí? Perfecto. Perito, ¿usted a qué se dedica? Soy perito dactiloscopio de rastros de criminología en la Prefectura Naval Argentina. Ok, perfecto. ¿Usted tiene algún título? Soy licenciada en perito y rastros, en papilotología. ¿Y hace cuánto tiempo usted se dedica a eso? 20 años. Ok, perfecto. Quiero que vayamos acerca del informe que usted realizó. ¿A qué conclusiones llegó? Me dieron para peritar un objeto que tenía una huella, la cual al hacer, digamos, la comparación con las huellas dactilares de un imputado, dieron la coincidencia. Ok, perfecto. ¿Qué métodos utilizó para realizar el informe? El objeto a periciar fue un caño. Les voy a hablar en términos normales para que todos entendamos y no técnicos, para no confundirlos. Se usa unos componentes químicos debido a que este caño es rugoso, y para levantar la huella de ese caño lo que se utiliza son unas luces determinadas de fluorescentes, y además se usa una cinta especial similar a una cinta adhesiva donde queda plasmada esa huella que hay en el caño, y luego esa huella se observan con unos lentes especiales y se cotejan con la ficha donde se le toma la huella a la persona que se quiere realmente cotejar. En este caso sería el señor Ramírez. Perfecto. ¿Y qué procedimiento utilizó para utilizar ese método? En la parte del caño, para levantarlo, como les expliqué antes, usamos unos líquidos que son realmente como una especie de, a ver cómo lo explico sin ser muy técnico, químicos especiales, y después también se le coloca un polvo que creo que muchas veces lo han visto, que es gris, y eso hace que resalte si hay huellas, y bueno, luego ahí es cuando se coloca la cinta y se levanta los rastros que pueda haber. Más que nada porque es rugoso el elemento que me dieron, que era un caño. Perfecto. Ahora quiero que hablemos acerca de ese objeto peritado. ¿Usted recuerda las características? Sí, era un caño amarillo, similar a los que usan para el gas, y de 70 centímetros, porque eso sí lo medí, y en una de sus puntas había alguna mancha similar a sangre, lo cual eso sí yo no lo puedo determinar, pero es una mancha. Ok, perfecto. ¿Y si yo le mostrase ese objeto, usted podría reconocerlo? Sí. Ok, perfecto. Su señoría, solicito la introducción de la prueba de imagen material número 1A. Vamos a exhibirlo a través de una imagen. Perfecto. ¿De acuerdo? Perito, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué puede ver en la imagen? Ese es el elemento que me trajeron para que yo hiciera el peritaje, debido a que lo conozco por la etiqueta, y realmente es lo que yo perité. ¿Y usted cómo lo reconoce? Por las características que le dije anteriormente, porque eso tiene 70 centímetros, en aquella punta se ve la mancha que le comenté, y es un caño similar a los de gas. Ok, perfecto. Y volviendo con respecto a la pericia, ¿qué puedo determinar con respecto a lo que me indicó acerca de este caño? Que realmente la huella que había en ese caño, por más que era parcial, se pudo determinar que correspondía al señor Ramírez, debido a que yo tenía
las huellas del señor Ramírez que me habían enviado en una ficha. No más preguntas, su señoría. Señor Ledesma, le voy a hacer un par de preguntas. En caso de que no la entienda, se las vuelvo a repetir. Usted solo analizó un caño, ¿verdad? No entiendo su pregunta. Usted solo analizó un caño, ¿verdad? Sí, solamente. No analizó ningún otro objeto, ¿cierto? No me enviaron otro objeto. Bien. Usted solo buscó analizar las huellas de Nahuel Ramírez, ¿verdad? Yo analicé lo que me pidieron que cotejara. Usted no analizó, no buscó huellas de Brian González, ¿cierto? En un peritaje solamente se realiza lo que pide las partes, tanto una fiscalía como otra. Usted solamente analiza los puntos que le piden. Únicamente las huellas de Nahuel Ramírez, ¿cierto? Analizo lo que me piden que coteje. Bien. Respecto a esta pericia, las huellas encontradas eran parcialmente similares a las de Nahuel Ramírez, ¿cierto? Eran las huellas del señor Ramírez. La huella del caño era parcial, pero coincidía con la ficha que me trajeron, que yo en ese momento tampoco puedo decir que las fichas son del señor Ramírez, exceptuando una vez que se cotejan. Usted no tiene certeza plena de que las huellas eran de Nahuel Ramírez, ¿cierto? Sí, tengo certeza plena. Su pericia fue incompleta, ¿verdad? Mi pericia no fue incompleta. Yo cotejé las huellas del caño con las huellas que me dieron de la ficha del señor Ramírez. Bien, quiero que hablemos del traslado de este caño. A usted le hizo llegar el caño la fiscalía, ¿cierto? Yo recibí el caño en una bolsa, como vimos en la foto que me mostraron, en perfectas condiciones, como corresponde que nosotros recibamos las pericias. Para este traslado hay que manipular este caño, ¿cierto? Desconozco lo que hacen. No, yo no puedo saber cómo se secuestran las cosas. Nosotros damos fe de lo que recibimos solamente. Y lo recibimos en perfectas condiciones, como corresponde. Usted no puede dar certeza de que fue correctamente trasladado este caño, ¿verdad? A nosotros nos llegó como corresponden las pericias, en un sobre, como vimos, transparente, con su etiqueta. No puedo decir lo que hacen antes con las cosas. Voy a hacer una última pregunta. Las huellas de Nahuel Ramírez eran parciales, ¿verdad? Objeción reiterativa. Al lugar, reformule. Bien, no tengo más preguntas, señor juez. Bien, muchas gracias. Deme que la ayude. Muy bien. ¿La Fiscalía tiene algún otro testigo? No, la Fiscalía solamente introdujo los 3 testigos que... Muy bien. La defensa, por favor. La defensa llama a su primer testigo, Juan Salas. Muy bien. Buen día, Juan Salas. ¿Me puede, por favor, repetir su nombre completo? Juan Salas. ¿Me puede decir su número de documento? 26.553.674. ¿Cuántos años tiene? 32 años. ¿Dónde vive? Vivo en la calle Belgrano, 125 de esta ciudad.
¿Es amigo, enemigo, acreedor o deudor? Soy amigo del imputado. ¿Eso le prohíbe actuar con imparcialidad? No. Hecho la parte correspondiente, voy a comenzar a preguntarte. Usted me dijo que es trabajador. ¿De qué trabaja? Yo soy trabajador del puerto de la ciudad y también soy pescador. ¿A qué se refiere con del puerto de la ciudad? Sí, hago changas en el puerto, también trabajo como estribador y nada, me voy por esas actividades. ¿Qué es estribador? Y levanto las cargas que traen los camiones hacia los buques y demás. Quiero que hablemos de Nahuel Ramírez. ¿Cómo se conocen? Y nosotros nos conocemos de jóvenes en el barrio Cantera, desde muy chicos somos amigos. ¿Cuántos años de amistad? No, toda la vida, la verdad que somos como hermanos. Usted me dijo que lo conocía desde chico. ¿Cómo fue su infancia? Y la verdad que atravesamos una infancia dura, no fue nada fácil. Faltaba muchas veces la plata, la comida y nada, crecimos viendo a nuestras madres que salían a buscar el pan y bueno, nada, quieras o no, eso te une. ¿Desde qué edad trabaja usted? No, desde que soy así, pesco en el río Uruguay, justamente con Nahuel y nada, más que nada para ayudar en casa. Nahuel es pescador. Sí. Quiero pasar a el día de los hechos. ¿Dónde se encontraba usted? Yo me encontraba en el puerto, en la zona norte, en la parte de, más específicamente, de los camiones. ¿Qué estaba sucediendo ese día en el puerto? Y ese día había una manifestación, la verdad que el contexto del puerto era bastante precario, estábamos luchando por nuestros derechos, un salario digno que era algo que no estábamos teniendo en ese verano y nada. ¿A qué se refiere con luchar por sus derechos? Y sí, queríamos poder comer, básicamente, ir y pedir por lo que nos corresponde. ¿Cómo fue la manifestación? Y la verdad que la manifestación no fue fácil, era un contexto de mucho humo, se quemaban llantas, había gases, se tiraban cosas, mucha gente, banderas que pasaban de lado a lado y no, mucho grito también. Quiero detenerme parte por parte. ¿Por qué había mucho humo? Y porque se estaban quemando llantas. ¿Y usted por qué se refiere que había mucho humo? ¿Qué pasaba con el humo? Era demasiado, no, la visibilidad era muy poca. Yendo para el lado que usted me dijo de gritos, ¿por qué gritaban? Y cuando los prefectos arrancaron a avanzar, lo hicieron con mucha violencia. Entonces, nada, se produjeron gritos, corridas, todo. Usted me dijo que se pasaban banderas. ¿A qué se refiere? Y sí, nosotros teníamos banderas del gremio SUPE y CEPA y nada, eso se iba pasando de mano en mano. ¿Y a qué se refiere con que se iban pasando de mano en mano? Sí, a veces la tenía uno, después se la pasaba a otro y nada. ¿Quiénes otros estaban en la manifestación? Y estábamos todos los trabajadores del puerto, como dije, el gremio SUPE y CEPA, y bueno, nada, Nahuel, que está muy preocupado por los muchachos y por su hermano. ¿Por qué estaba preocupado Nahuel? Y Objeción. pasa... No puede saber el testigo por qué está preocupado otra persona. No ha lugar. Por un lado, por lo que la situación que se vivía en el puerto, todo esto del el salario y nada, la precarización. Pero también por otro lado, los prefectos lo tenían de punto a él. ¿A qué te referís con que los prefectos lo tenían de punto? Y sí, como te dije antes, desde jóvenes que pescamos en el río y nada, muchas veces han intentado
sacarnos las cosas de pesca, las canoas, los aparejos, las cañas y las redes, con lo que nosotros pescamos para comer, digamos. Usted, volviendo a la manifestación, me dice que la prefectura iba con violencia. ¿Por qué? Y nada, avanzaban con los escudos, tiraban gases, pegaban a gente con las cachiporras y eso. ¿Cuál era la...? También pasa que ahora llegó un prefecto nuevo y nada, es famoso por ser bastante rígido. Tiene fama de que corre a los manifestantes en el puente Pueyrredón y bueno. ¿Quién es el prefecto del que usted me habla? El prefecto Héctor Benítez. No más preguntas, señor juez. Muy bien. ¿La fiscalía? Vamos a contrainterrogar. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted conoce a Nahuel Ramírez? Sí, lo conozco. ¿Lo conoce muy chico? Sí. Me indicó que pasaron muchas cosas juntos. Sí. Que pasaron hambre, había dicho. Lastimosamente. Se criaron casi como hermanos, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Usted, hasta el día de la manifestación, usted seguía teniendo contacto con él? Sí. Eran muy unidos. Sí. Es más, compartían el mismo sentimiento de la protesta ese día, ¿verdad? Sí. Perfecto. Yo le hago una pregunta. Con respecto a esta relación que ustedes tenían, y con respecto a lo que me dijo, que pasaron mucho tiempo juntos, el día de la manifestación, ¿usted lo vio a Nahuel? Sí. Perfecto. Le hago una pregunta. ¿Usted, el día de la manifestación, se encontraba junto a Nahuel? No está al lado de él, sino que estaba en la zona de los camiones. Ah, estaba en la zona de los camiones, pero no estaba junto a él. No, estaba a unos metros. Perfecto. ¿Y esa zona de los camiones no se encontraba donde está Héctor Benítez? Se encuentra en la puerta norte. Perfecto. Y yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted me habló acerca de que vio mucho humo, ¿verdad? ¿Vio mucho humo? Sí. ¿Vio gases lacrimógenos? Sí. Es más, también vio gente corriendo. Sí. ¿Vio muchos manifestantes? Sí, bastantes. ¿Pero usted no vio a Héctor Benítez? No. Usted me dijo que no estaba al lado de Nahuel Ramírez, ¿verdad? No. Objeción. Repetitiva, ya la contestó. Perfecto, reformulo. Al momento de la detención de Brian, usted no estaba al lado de él, ¿verdad? Objeción. Confusa la pregunta. Perfecto. ¿Usted se encontraba en otro lado en el puerto? Objeción repetitiva, ya respondió. Perfecto. Un segundo. Vayamos acerca del golpe. ¿Usted no vio quién golpeó a Héctor Benítez, verdad? Objeción, ya está contestada. ¿Contestó? No. ¿Usted no vio el caño con el que le pegó? No. ¿Usted no vio cómo cayó? No. ¿Usted no vio cuando Nahuel Ramírez levantó a su hermano?
No, ¿Usted tampoco vio como cuando se fueron corriendo? no. Perfecto. Con respecto a la relación que usted tiene con Nahuel Ramírez, ¿usted no le gustó que esté detenido, verdad? Objeción, le está pidiendo una opinión. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? A usted cuando se enteró que Nahuel Ramírez fue detenido, ¿usted no le gustó? ¿Verdad? Y no, para mí no me creía que Nahuel pueda hacer eso, la verdad. Es un tipo que antes de buscar un problema se queda tranquilo, digamos. ¿A usted no le gustaría que estuviese condenado? Repetitiva, objeción. No es una opinión de detención. Lo preguntó recién. Ok. ¿A usted le gustaría que fuera declarado inocente en este juicio, verdad? A mí me gustaría que se sepa la verdad. Perfecto. No me contestó el testigo. Perfecto. Bueno, no más preguntas, señoría. A usted. Está bien. La defensa. Esta defensa llama a declarar a Walter Colombo. Muy bien. Señor Walter Colombo, ¿usted tiene algún interés con el resultado de este caso? Sí, que se sepa la verdad. ¿Usted tiene algún vínculo con el imputado? Sí, soy amiga. Bien, le voy a hacer un par de preguntas. Si no la entiende, se las vuelvo a preguntar. ¿Bien? Sí. ¿Cuál es su nombre completo? Walter Colombo. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 29 años. ¿A qué se dedica usted? Y yo más que nada hago changas. ¿Me podría decir a qué se refiere con changas? Sí, cuando me llaman para hacer algún trabajo y mientras me paguen yo voy vendo diarios, juntamos residuos, a veces trabajo también para el puerto si es que llega un barco. ¿Qué realiza usted en el puerto? Y por ahí descargamos las cosas que llegan en los barcos. Bien, usted mencionó que es amigo de Nahuel Ramírez. ¿Cómo es Nahuel Ramírez? Y Nahuel es una persona muy buena, es muy tranquilo, trabajador, no sé qué más decirle, solidario, es un buen amigo. ¿Me podría decir a qué se refiere con ser bueno? Sí, que es una persona, no sé, honesta, responsable, pacífica, calmada, no sé. Usted mencionó pacífica. ¿Qué es ser pacífico para usted? Y que es una persona tranquila, o sea, va a su marcha, no se desespera, no es una persona violenta, que bueno, me llama bastante la atención eso, pero no, es muy tranquilo. ¿Alguna vez Nahuel tuvo algún problema que usted sepa? No, esta es la primera vez que tiene un problema. Bueno, como le decía, me llama bastante la atención porque jamás tuvo un problema así, entonces bueno. ¿A qué se dedica Nahuel? Y Nahuel hace changas como yo y también se dedica a la pesca, que bueno, también le trae bastantes problemas. ¿En dónde pesca? Acá en el río Uruguay. Y usted mencionó que tiene problemas. ¿Por qué problemas? Y le trae problemas porque a los de prefectura no les gusta que él ande pescando, porque dicen que ha pescado en épocas de veda. Y bueno, como Nahuel se conoce todos los recovecos del río, siempre se sale con la suya. Bien, quiero que hablemos del día de los hechos. ¿Qué se encontraba haciendo usted el mediodía del 18 de febrero de 2026? Bueno, ese día estábamos con Nahuel en la manifestación que se estaba haciendo en el puerto por todo el tema de que, bueno, no llegan los barcos, no hay trabajo, las familias no comen y, bueno, estábamos reclamando ahí. Usted mencionó manifestación. ¿Por qué específicamente era esta manifestación? Y por nuestros derechos, o sea, el derecho a trabajar de la gente, ¿no? Como no llegan barcos, no hay trabajo, la gente no come, a las familias le cuesta sobrevivir con eso. ¿Cómo fue esta manifestación? Fue horrible, fue muy violenta, el ambiente que estaba ahí era muy tenso, no sé, volaban palos por todos lados de las banderas que habíamos hecho,
tiraban gases, prendían fuego ruedas, la gente se chocaba con todo, estaban los de prefectura ahí metidos, corría la gente, era un descontrol terrible. Quiero que desglosemos esto. Usted mencionó que quemaban ruedas. ¿Cómo era la visibilidad de esto? Y se podía ver bastante poco porque el humo, bueno, no sé si ha visto, pero cuando se prenden las ruedas es todo un humo negro, o sea, no hay visibilidad, no se puede respirar. Además, usted mencionó banderas. ¿De qué eran estas banderas? Las habíamos hecho nosotros y tenían, bueno, las banderas de los sindicatos que estaban atadas a unos palos o unos fierros. ¿Qué tipo de fierros? Eran fierros de gas. ¿Usted la usó? Todos la usamos. No sé, la bandera la hicimos para que todos la tengamos y cuando nos íbamos cansando nos vamos pasando las banderas. Bien. A todo esto, usted mencionó que estaba con Nahuel. Sí. ¿A qué distancia se encontraba de Nahuel, aproximadamente? Estábamos juntos, no sé, menos de 1 metro, estaba al lado de él. Bien. Usted y Nahuel, ¿qué hacían en esta manifestación? Bueno, estábamos ahí reclamando por nuestros derechos, como ya le dije, y en ese momento estábamos buscando ahí también a Brian para irnos. ¿Quién es Brian? Brian es el hermano de Nahuel. A todo esto, usted también mencionó que estaba la prefectura. Sí. ¿Cómo fue el actuar de la prefectura durante este hecho? No, fue muy violento. Es más, bueno, el hermano de Nahuel te podría decir que fue horrible, lo estaban maltratando. ¿Por qué diría que lo están maltratando? Porque, bueno, en un momento leyeron una orden de desalojo, uno de los jefes ahí de prefectura, y ahí cuando vimos que si bien ya el clima estaba tenso, se estaba poniendo todo peor, entonces fuimos a buscar a Brian para irnos y cuando lo vemos podíamos ver como uno de los prefectos le estaba pegando. Él estaba tirado en el piso y él le estaba pegando. ¿Quién le estaba pegando? El jefe que le estaba leyendo la orden de desalojo un rato antes, uno de prefectura. ¿Con qué le pegaba? Con ese palo que tienen, el palo reglamentario que tienen ellos. Una vez que ustedes vieron a Brian, ¿qué hicieron? Bueno, nos desesperamos por ir a sacarlo porque estaba tirado en el piso. La estaba pasando re mal, se notaba que no se podía ni levantar. Entonces intentamos ir a sacarlo con abuela ahí. Y en un momento cae el de prefectura que le estaba pegando y bueno, lo levantamos y nos fuimos. ¿Qué pasó con el prefecto? Lo voltearon. ¿A qué se refiere con que lo voltearon? Que no sé, le pegaron ahí y cuando él cae nosotros levantamos a Brian del piso con Nahuel y nos vamos. ¿Usted vio quién le golpeó? No, yo sé que es alguien de los que estaba ahí manifestando, pero no sé quién le pegó porque, bueno, no se podía ver, estaba todo el humo, los gases lacrimógenos. Le pregunto exactamente en este momento, ¿dónde se encontraba Nahuel en ese momento? Bueno, Nahuel siempre estuvo conmigo, ahí estábamos levantando a Brian del piso y, bueno, estaba conmigo. Bien, luego de que levantaron a Brian del piso, ¿qué hicieron? Nos fuimos corriendo para el lado de los tanques de YPF, que están ahí cerca del puerto, como para el fondo, digamos, de la avenida Paysandú. ¿En qué dirección exactamente? Bueno, ellos siguieron corriendo para el sur y yo doblé antes por la calle Sarmiento. Creo que ellos llegaron hasta cerca de la calle Suipacha, por ahí. Luego de esto, ¿usted supo algo de Nahuel? Sí, bueno, cuando pasó todo, me enteré que lo habían detenido a Nahuel porque supuestamente él era el que le había pegado al de prefectura, pero imposible porque estuvo conmigo todo el tiempo. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos. ¿A qué se refiere usted con hicimos lo que debíamos hacer? Y levantar a Brian del piso y salir del lugar, digamos, era un ambiente horrible. Señor juez, no tengo más preguntas. Muy bien, la Fiscalía.
Buenas tardes. Hola. Usted nos dijo que conoce al imputado, Sí, que son muy cercanos, sí, como hermanos. sí. ¿No le gustaría que sea condenado? Y no me gustaría que lo condenen por algo injusto. Quiero que hablemos del momento del hecho. Sí, Usted se encontraba con él sí, y con otros manifestantes, sí. pero usted dijo que no pudo ver quién golpeó a Benítez. No, porque estábamos con Nahuel levantando al hermano al piso. Al hermano lo levantaron después de que cayó Benítez. Claro. Bien. Previo a eso, usted no pudo ver quién le pegó a Benítez. Objeción. Ya contestó. Continúo. Usted tampoco puede afirmar que Ramírez no golpeó a Benítez. Sí, puedo afirmar que Ramírez no golpeó a Benítez y estaba conmigo. Bien. Usted recuerda que declaró en fiscalía al momento de los hechos. Sí, Usted recuerda que le tomaron juramento de decir verdad. sí. Bien. ¿Podría reconocer esa declaración el día de hoy? Sí. Bien. Su señoría quisiera impugnar por contradicción. El testigo que está afirmando que él no fue, mientras que en su declaración. Claro, no sabe. Perdón, es que no estoy viendo. Acá. Algunos compañeros que no pueden identificarlo pueden tener una persona con todo el daño y una persona ¿Cuál es la contradicción? Es que ella dice que está segura que no fue y acá dice que ella que no marca. ¿Hacemos lo marco? ¿Te parece? Bueno, pero podemos hacer otra cosa. No, para que me lo marcame bien exactamente y lo que queremos hablar, nosotros decimos que no. Pero su declaración. Sí, lea esa parte marcada en voz alta. Alguno de los compañeros, a quien no pude identificar, golpeó al prefecto fuertemente en la espalda. Entonces, para volver a poner al jurado en tema, ¿no vio quién golpeó a Ramírez? A Ramírez. ¿No vio quién golpeó a Benítez? ¿No? Perfecto. Entonces, no tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿La defensa tiene algún testigo? Sí, la defensa llama como tercer testigo a Brian González. Buen día, Brian. Buen día. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Brian González, ¿Cuántos años tiene? 33 años. ¿Me puede decir su número de documento? 48-476-778. ¿Dónde reside? Resido en el barrio de La Cantera de la provincia del Río de Concepción del Uruguay. ¿Es amigo, enemigo, acreedor o deudor? Soy hermano de Nahuel.
¿Eso le prohíbe actuar con imparcialidad? No. Muy bien. Le quiero preguntar, ¿de qué trabaja usted? Yo trabajo hace 15 años más o menos en el puerto, hago changas ahí cuando hay laburo porque el puerto últimamente está muy decaído, agarro el zampi, cargo, descargo, la mercadería. ¿Hace cuánto me dijo, perdón? 15 años. ¿Nahuel de qué trabaja? Nahuel también trabaja ahí en el puerto y es el que nos ayuda en casa y también es el que trae la comida. ¿Cómo es Nahuel como hermano? Nahuel es un ejemplo, él siempre desde chico salió a trabajar, salió a buscarse el pan, la comida, ayudar a mi mamá. Él siempre fue el que estuvo para nosotros. ¿Por qué me habla de ayudar a su mamá? Y porque desde muy chico aprendió a pescar con lo poco que teníamos y era el que traía la comida a casa. Cuando no había nada, él ponía algo para comer en la mesa. ¿Dónde pescaba? Y acá en el río Uruguay. Quiero que hablemos del día de los hechos. ¿Dónde se encontraba usted? Yo estaba en la manifestación que se estaba haciendo en el puerto, estaba en una de las líneas más adelante, en el tumulto de gente. ¿Hace cuánto tiempo estaban ahí? Y hace bastante tiempo, a 1 hora, 2 horas, estábamos ahí manifestando. ¿Cuánto duró la manifestación? Y la verdad que eso no se sabe. Nosotros vamos hasta que podemos y luchamos por lo que nos corresponde, hasta que nos escuchen. ¿Cómo se encontraba usted? Y yo estaba bastante agobiado, la verdad, porque nos estaban empujando, ¿sabes cómo es una manifestación? Que están todos gritando, corriendo, saltando, te empujan los soldados, no puedes ver, estás transpirado. ¿Y usted qué hacía? Y yo también estaba gritando por nuestros derechos para que se pueda arreglar de nuevo la situación del puerto, estábamos sosteniendo las banderas, estábamos gritando. Usted me dijo que había gritos. ¿Por qué había gritos? Y bueno, estábamos primero cantando y manifestando lo que pensábamos sobre el puerto y las decisiones portuarias que se estaban haciendo, y después los gritos empezaron por las acciones de los prefectos. ¿Cuáles son las acciones de los prefectos? Y bueno, ya yo desde que empezó toda la manifestación sabía que iba a estar media intensa porque se venía escuchando que en la línea iba a estar Benítez como líder y ya tiene mala influencia acarreada a los manifestantes de una forma muy violenta. ¿A qué se refiere con acarreaba a los manifestantes? Y bueno, está en su posición de prefecto y está súper rígido, súper violento y nos está gritando también. ¿A qué se refiere con orinando? Y bueno, él tenía la orden judicial que la pasó a leer y yo le pedí que por favor que espere porque los del puerto estaban haciendo un arreglo y le pedí que por favor respetuosamente que no la leyera y él no me escuchó, me dijo que él iba a seguir la ley, que él no era quien para desobedecer y menos en esa situación. Y bueno, ahí yo le volví a pedir que por favor que espere, que era lo que tenía que hacer, no me escuchó, se rió de mí y bueno, ahí sí lo insulté. Y cuando le insulté se me abalanzó con todo y me vino a pegar y me vino a buscar. ¿Dónde se encontraba Nahuel? Nahuel la verdad que estaba con su amigo, pero no estaban muy lejos mío porque yo le había dicho antes a Nahuel que se cuide, entonces que no vaya para allá porque ya lo tienen de punto, entonces le pedí que se cuide, pero... ¿A qué se refiere de punto? Y bueno, como le comenté que... pesca para vivir, para llevarnos a nosotros la comida, evada a veces los controles que hace prefectura porque dicen que pesca en veda, entonces lo tienen re fichado ya todos los de prefectura. ¿Qué sucedió entre usted y Benítez? Y bueno, cuando yo lo insulté a Benítez, él agarró con los bastonazos y me vino a buscar y me empezó a pegar en la espalda, en la panza, en las piernas, hasta que me dejó tirado en el piso. Me caí al piso, tenía fuertes náuseas, dolores y no me dejó de pegar hasta que no vino mi hermano a sacarme, si no me moría ahí porque no paraba de pegarme. ¿Y qué sucedió?
Y bueno, yo la verdad que estaba con muchas náuseas y muchos dolores hasta que recuerdo que los golpes cesaron y me agarró Nahuel y me empezó a correr empezamos a correr como yo podía y él acarreándome con Walter para el lado sur del puerto, de la avenida Paysandú. ¿Usted es parecido a Nahuel? Y la verdad que físicamente no sé, pero ese día estábamos vestidos distintos, así que... ¿Cómo se vistieron? Y yo tenía la camiseta titular de Boca, la azul con amarillo, y mi hermano tenía la de Boca, pero la suplente. ¿Cómo era la suplente? Y la suplente es distinta a la titular porque es la que tiene las dos franjas amarillas y la del medio tiene azul. Volviendo a cuando lo levantan, ¿por qué la inminencia de cómo lo levanta su hermano? Y Nahuel me vino a buscar, me levantó y me dijo que nos vayamos porque me estaban matando, o sea, me estaban cagando a trompada, me estaban pegando y si no me levantaba, yo me quedaba ahí. ¿A dónde lo llevaron? Y salimos me acarrearon como pudieron hacia la zona sur de donde estaban de YPF, los tanques YPF, y ahí me dejaron en la casilla porque yo no podía más del dolor. ¿Y su hermano? Y mi hermano siguió corriendo para el lado de la calle de Suipacha. Volviendo a Benítez, ¿por qué usted me dice que tenía malos antecedentes? Y porque desde Buenos Aires ya se escuchaba cuando lo trajeron para acá de que era muy rígido, que tenía actitudes violentas en las manifestaciones. O sea, empezaban las manifestaciones y él se volvía súper violento con los manifestantes. No más preguntas. Muy bien, la Fiscalía. Señor González, usted es hermano del imputado. Sí. ¿Se frecuentan habitualmente? Sí. ¿Tienen buena relación? Sí. Bien, ahora quisiera que hablemos del momento puntualmente de los hechos. Quiero que le cuente al jurado si usted vio quién agredió a Benítez. No, yo no vi quién agredió a Benítez. Bien. Porque... ahora quiero Sí. que me diga... Disculpe, pero le voy a pedir al abogado de fiscalía que deje hablar al testigo, por favor, que no lo interrumpa. Muy bien, también el Código de Procedimientos establece, conforme la cláusula, que al ser vínculo de hermanos, puede abstenerse de declarar, la facultad de abstenerse de declarar en contra del imputado. Bien. Bueno, usted no vio quién golpeó a Benítez. No. Pero sí sabe que usted necesitaba que lo levanten del suelo. Yo no sé si necesitaba que me levanten, pero si no me levantaban me quedaba ahí. Bien. Me estaban matando a palo. Y lo levantaron del suelo. Sí, Lo levantó su hermano del suelo, sí, Brian Benítez. Nahuel Ramírez. sí. Bien, no más preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Bien, señor Nahuel Ramírez, le vuelvo a hacer la pregunta si va a continuar absteniéndose de declarar o si quiere realizarlo y puede declarar sin responder preguntas o declarar y responder preguntas de alguna de las partes y de la otra no. No, me abstengo. Muy bien. ¿Las partes tienen alguna prueba documental más que hacer valer, que incorporar? Por nuestra parte, el Ministerio Público Fiscal no tiene. Muy bien. ¿La defensa? Por nuestra parte, vamos a utilizar dos imágenes que ya hemos acordado con la Fiscalía, utilizadas como apoyo gráfico para ilustrar al jurado. Muy bien. Acérquenmelas, por favor. Exhíbaselas si son esas. Muy bien. ¿Las van a necesitar entonces? Bien, entonces se tienen por admitida e incorporada estas dos documentales consistentes en placas fotográficas
Y ahora para la discusión final va a tener la palabra la Fiscalía. Bueno, al inicio de este juicio le dijimos que le íbamos a contar la historia de cómo un instante de violencia le puede cambiar la vida a alguien para siempre. Les dijimos que íbamos a probar dos cosas: que Nahuel Ramírez golpeó al prefecto Héctor Benítez y que lo hizo utilizando un caño secuestrado en la investigación. Bien, luego de toda la prueba producida, nosotros logramos acreditar la promesa probatoria que les realizamos. Para eso, primero quiero que recordemos quién es Héctor Benítez y qué se encontraba haciendo el 18 de febrero del 2026. Héctor Benítez es un prefecto que ese día salió de su casa a trabajar como todos nosotros, como ustedes, como yo, despidió a su familia y se fue a cumplir con su obligación. Esa obligación que cumplió perfectamente durante muchísimos años. Llegó al lugar del hecho y comenzó a cumplir con el deber que le encomendó el Estado. Él no estaba manifestándose, él no estaba quemando gomas, él no estaba discutiendo sindicalmente. Lo único que hacía él era cumplir con la orden de liberar el puerto para que pueda funcionar y que los trabajadores puedan literalmente trabajar. Lo venía cumpliendo muy bien hasta que en un momento Nahuel Ramírez lo golpea en la cabeza y lo deja inconsciente y no lo pudo hacer más. ¿Cómo pudimos probar eso? Bien, la Fiscalía le trajo dos personas independientes, dos personas que no son de la Prefectura Naval Argentina, dos personas que no tienen ningún interés en el resultado de este juicio, no conocen al imputado, no conocen al damnificado, solo vinieron a contarnos lo que vieron. Son un periodista y un trabajador, no se conocen ni nada les importa este juicio. Y los dos nos dijeron exactamente lo mismo, fue bien claro, nos dijeron que estaban ahí y que vieron que un joven golpeó a Héctor Benítez y que posteriormente se agachó y levantó a otro chico y se fueron corriendo. Los dos dijeron exactamente lo mismo. Por otra parte, vino un perito y nos trajo prueba científica. ¿Qué nos dijo ese perito? Ese perito dijo que hay un caño secuestrado que tiene la huella del imputado y además está determinado en este juicio por una convención probatoria, que estamos de acuerdo, la defensa y la Fiscalía, que la sangre encontrada es del herido, es de Benítez. O sea que la huella de Ramírez, la sangre de Benítez en el mismo objeto, en el mismo hecho. No muchas huellas, se detectó la huella del imputado. Ahora bien, quisiera que hablemos de la defensa. La defensa tuvo manera de defenderse. Trajo a sus testigos, trajo a dos amigos y al hermano a defenderlo. Bueno, me parece bien. Ahora, surge de la propia declaración de la defensa una prueba esencial. Porque, como primero les dije, que los testigos de la Fiscalía dijeron, nosotros vimos claramente cómo el que le pegó al prefecto Benítez levantó a un chico del suelo, vino el testigo de la defensa y dijo, a mí me levantó del suelo mi hermano. Lo dijo la propia defensa, no lo dijo la Fiscalía, no lo dijo la Prefectura, no lo dijeron nuestros testigos, o sea, literalmente lo dijo el testigo de la defensa. Su propio hermano dijo que quien lo levantó fue Ramírez. Ahora bien, quisiera que hablemos de los demás testigos. Hubo demás testigos, el único testigo que no pudo contar acá lo que le pasó fue Benítez, porque todavía sigue postrado. Por eso yo les quiero contar y les quiero hacer ver que toda la prueba apunta en la misma dirección. Toda la prueba apunta a una sola persona. Toda la prueba apunta a que Ramírez golpeó a Benítez y utilizó el caño, no a otro lugar. Esto es algo bien sencillo. Si algo tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro. Es así de clarito. Por eso, esta Fiscalía les quiere pedir un veredicto de culpabilidad para Nahuel Ramírez. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La defensa, por favor. La pesca perfecta. Señores jurados, tal y como le hemos prometido en el alegato de apertura,
esta defensa prometió y acreditó mediante sus testigos y toda la evidencia presente en el caso que Nahuel Ramírez no es el autor del hecho. En tanto, la Fiscalía no pudo probar realmente quién fue el autor del hecho. En un primer momento, les voy a hacer saber que nos vamos a valer de 3 ejes. Vamos a hablar de Nahuel Ramírez, vamos a hablar de un contexto del que derivan todas las dudas de la Fiscalía y vamos a hablar de la animosidad que tenía la prefectura con Nahuel Ramírez. En un principio, ¿quién es Nahuel Ramírez? Nahuel Ramírez es una persona que nació y vivió toda su vida en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde tiene sus amigos, donde tiene su familia, ciudad donde trabaja, donde se dedica a la pesca. Y como dijo Salas, testigo de la defensa, apenas les alcanzaba para vivir. Aún así, por su actividad en la pesca, también fue acreditado con Salas y con Colombo que a Nahuel Ramírez la prefectura siempre lo tenía marcado. Siempre le quisieron sacar sus aparejos, sus canoas, siempre quisieron generarle un problema. Y se dio ese 18 de febrero del año 2026 la situación perfecta para pescarlo a Nahuel Ramírez. Todo eso, señores jurados, se dio en un contexto de confusión. Un contexto en el cual surgen todas las dudas por las cuales la Fiscalía no pudo probar la autoría del hecho. Un contexto de manifestación, donde las personas protestaban por sus derechos, reclamaban por ellos, donde, como se puede observar en la foto, distintas personas tenían caños con banderas, en frases, justamente con motivo de protesta. Como hemos acreditado con Salas y con Colombo, esos caños se los pasaban de mano en mano con todos los manifestantes. Y aquí es donde aparece la primer gran duda de la Fiscalía. En tanto nos trajeron un perito que pudo determinar parcialmente que se encontraban las huellas de Nahuel Ramírez. No puede dar ninguna certeza de que estaban presentes esas huellas. Además, omitió la Fiscalía que en la declaración de Walter Colombo y de Juan Salas, los caños se los pasaban de mano en mano. Las huellas de Nahuel Ramírez podían estar presentes en otros caños, sin embargo no fueron secuestrados. Incluso no pudieron peritar cualquier otras huellas de otra persona de la manifestación. Únicamente les interesaban las huellas de Nahuel Ramírez. Esa, señores jurados, es la primer gran duda que tiene la Fiscalía. Como segundo gran eje, el contexto, acreditado con todos los testigos del hecho, acreditado con Sereno, con Bianchi, testigos de la Fiscalía, y testigos presenciales, Colombo, González y el mismo Salas. Un contexto donde, como dijeron los testigos, no se veía absolutamente nada, que arranca en un principio la manifestación, la quema de cubiertas, que generaba el humo, gente corriendo para todos lados y gases lacrimógenos. La defensa dice que Nahuel Ramírez es el autor del hecho porque Pedro Sereno ve que alguien le pega a un prefecto, alguien, sin mencionar ninguna característica distintiva de esta persona. Dice que alguien levanta a una persona del piso después de pegarle al prefecto y se va para el sur. Pero, ¿qué credibilidad puede tener el testimonio de una persona que ve todo desde su oficina, que no estuvo presente en el hecho y que incluso teniendo en cuenta el contexto acreditado, donde no se veía nada producto del humo, donde habían gases lacrimógenos y gente corriendo para todos lados? En la misma situación está Paul Bianchi, quien se entera después porque la prefectura le dice que fue Nahuel Ramírez el autor del hecho. La prefectura estaba convencida por una animosidad, pero en el momento del hecho, Paul Bianchi no sabe y no puede identificar quién es el autor que realizó el hecho. Sin embargo, esta defensa trajo testigos que estuvieron presentes en la manifestación, en ese contexto de humo y de gases, pero hemos acreditado nuestra teoría del caso con un testigo esencial, con Walter Colombo, porque Walter Colombo vino en el juicio y nos comentó que en todo momento a su lado estuvo Nahuel Ramírez. Él se refirió al autor del hecho como alguno de los manifestantes, a quien no pudo reconocer, pero eso Walter Colombo lo declaró sabiendo que a su lado estaba Nahuel Ramírez. ¿Por qué? Porque Nahuel Ramírez no le pegó a nadie, lo único que hizo fue levantar a su hermano, impidiendo que le sigan pegando, impidiendo que lo puedan llegar a matar. Hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos. Eso fue lo que dijo Brian González.
Lo único que hicieron fue levantarlo a su hermano antes de que le sigan pegando y huir del hecho, ir hacia el sur. Esa es la segunda gran duda, la tercera gran duda que tiene la Fiscalía. Y la cuarta gran duda, señores jurados, se da en el momento de la aprehensión, porque Pedro Sereno le dijo a la prefectura: persigan al de la camiseta de Boca. Una orden tan amplia, sin ninguna especificación, no dijo siquiera qué colores tenía. Sabemos todos que la camiseta de Boca a lo largo de su historia tuvo diversas alternativas. Incluso, señores jurados, como ustedes pudieron observar en la foto que les mostré, Brian González dijo que estaban vestidos distintos ese día, y los dos con la camiseta de Boca. Señores jurados, los dos tenían camisetas distintas. Si la orden era cazar al de la camiseta de Boca, ¿por qué la prefectura no fue directamente por Brian González? ¿Por qué fue directamente con Nahuel Ramírez? Si sabían que los dos estaban vestidos de esa forma y estaban completamente distintos, ¿por qué no los pudieron distinguir? Porque nadie pudo ver el hecho. Y aquí es donde aparece el tercer eje, la animosidad que tenía la prefectura por Nahuel Ramírez, señores jurados. Porque ese es el verdadero motivo por el cual hoy Nahuel Ramírez está aquí en juicio. Porque la prefectura ya lo tenía marcado. Ellos ya lo conocían a Nahuel Ramírez. Esa misma prefectura que fue a la manifestación, reprimió a todos los manifestantes, le generó violencia, y no era la primera vez que lo hacían. Brian González dijo que esas personas ya tenían antecedentes en el puente Pueyrredón, en una acción de desalojo, un sumario administrativo donde están siendo investigados por su labor. Esa es la misma prefectura que sabía que Nahuel Ramírez estaba presente en el lugar del hecho. Es la misma prefectura que en un momento de confusión no saben quiénes le pegaron al prefecto y fueron al blanco más directo. Y se dio la situación perfecta para poder lograr esa animosidad, para poder capturarlo de una vez a Nahuel Ramírez, porque ya lo tenían fichado. Era el blanco fácil. Y aún así la prefectura, cuando fue a prenderlo, como el mismo Brian González dijo, él se había frenado a mitad de camino, antes de que la prefectura pueda llegar hasta donde estaba Nahuel Ramírez, en la IPF. Sin embargo, la prefectura no se detuvo siquiera a investigar a Brian González, que tenía una camiseta de Boca. La orden era cazar al de la camiseta de Boca. Sin embargo, a Brian González no lo investigaron y no le hicieron absolutamente nada. Siguieron de largo y fueron directo con Nahuel Ramírez. Hay una animosidad clara, señores jurados. En tanto, la defensa tiene certeza probatoria de que Nahuel Ramírez no es el autor del hecho, y hay una falta de certeza probatoria por parte de la Fiscalía. Es la misma certeza que ustedes necesitan para eventualmente poder condenarlo, la cual no está presente en el caso. Y es por todo ello, señores jurados, que esta defensa solicita, según lo que se pidió en el alegato de apertura, que se declare a Nahuel Ramírez como inocente de los cargos que se le imputan desde el Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pregunto al señor Ramírez si quiere decir alguna última palabra. No, me abstengo. Bien. En este sentido, señores miembros del jurado, hemos llegado a la finalización de la producción de prueba y de los alegatos de las partes. Ahora resta que los instruya sobre las condiciones que van a tener que tener en cuenta al momento de adoptar una decisión de culpabilidad o no culpabilidad. En este caso, deben saber que las instrucciones iniciales también siguen vigentes. Ustedes, como jueces de los hechos, tienen el principal deber es determinar si los hechos que ha propuesto la acusación se han probado o no. Luego de determinar ello, deben también responder a la pregunta si, a partir de la prueba producida, está determinada o no la autoría material y responsable del señor Nahuel Ramírez en la comisión de ese hecho. Ustedes primero verán, ¿se acreditó el hecho existió o no existió? Si existió, luego pasan a analizar si se acreditó o no la autoría responsable del señor Ramírez. Así las cosas, cabe destacar que si tienen alguna duda durante el transcurso de su deliberación, mediante una nota escrita nos las hacen saber y se las vamos a tratar de responder.
dado que la decisión que deben arribar es unánime, es decir, las 12 personas se deben poner de acuerdo sobre la culpabilidad o no culpabilidad del señor Nahuel Ramírez. También tengan en cuenta que es la Fiscalía la responsable de acreditar que el hecho existió y que el señor Nahuel Ramírez es el autor del mismo, más allá de toda duda razonable. Nuevamente les digo que esta duda no es inverosímil ni forzada, sino que surge a partir de un correcto análisis de la prueba producida en el juicio. Asimismo, también tienen que tener en cuenta que si luego de analizar toda la prueba, que es lo que declararon los testigos y lo que respondieron afirmativamente o negativamente a la pregunta concreta formulada por la defensa o por la Fiscalía, eso es prueba. Y las documentales incorporadas y las estipulaciones probatorias, que son los acuerdos arribados por las partes. Si luego de todo ello ustedes entienden que el hecho no existió, entonces deben declararlo al señor Ramírez como no culpable. Si entienden que el hecho existió, pero que no hay prueba suficiente para acreditar que el señor Ramírez cometió el mismo, deben declararlo no culpable. Por otra parte, tengan en cuenta que deberán elegir un presidente o presidenta del jurado para que anuncie el veredicto, ¿sí? Y traten de escucharse todas las opiniones de ustedes a los fines de arribar a una mejor solución, ¿sí? Muy bien. Entonces, en estos momentos vamos a desalojar el salón para que ustedes puedan deliberar. Hola. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo por las dudas me presento, yo los evalué en la audiencia preliminar. Mi nombre es Florencia Sandrino y soy docente que represento a la UNOVA, que está en Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, para los chicos que no me conocen, soy Solange Dacués y estoy en UCU. Bueno, estuvimos charlando brevemente con Sol, ¿era tu nombre? Sí. Sol, con Sol, y coincidimos en que fue muy bueno lo que vimos. Tenemos cosas muy ya finitas para sugerirles, pero el nivel de litigación de ambos equipos para mí fue excelente, muy buena oratoria.
Yo que miro siempre el lenguaje no verbal, muy buen desempeño de su lenguaje no verbal de cada uno de los litigantes, así que felicitaciones por eso. Se nota que hubo un muy buen trabajo y mucha preparación detrás de este juicio. Sí, coincido, el nivel estuvo muy bueno, chicos. Manejaron muy bien las preguntas, el seguimiento, cómo iban profundizando en los temas. Los alegatos también, marcaron bien las contradicciones a qué venían, eso quedó muy claro. Y bueno, vamos a pasar por ahí a unas cuestiones nomás que nos anotamos que podrían mejorar un poquito más. Bueno, vamos a ir alumno por alumno en base a los ejercicios y después, particularmente yo, antes de arrancar, vi algo generalizado en los dos equipos con respecto a las objeciones. Cuando la contraparte objetaba, lo que yo sentí fue que se perdían, no podían reformular, y quizás esa información que ustedes querían sacar con esa pregunta que fue motivo de objeción, la terminaron perdiendo, porque en el momento no supieron cómo reformular. Sí, lo mismo en general pasó cuando le hacían preguntas al testigo, obtenían lo que querían sacar y ya se iban rápidamente. Por ahí podrían haber profundizado un poco más para marcar esa lupa de qué es lo que estaban tratando de que el testigo deje, más que nada para que el jurado lo tenga en la cabeza como importante. Pero sí algo muy positivo que vi también de los dos fue la asistencia, el compañerismo. Se notaba, y esto es algo que bueno, ayer dije lo contrario a los compañeros, hoy les voy a decir lo positivo, que es que hubo mucho compañerismo y se notaba que todos estaban al tanto de lo que iba a decir el compañero que estaba haciendo el ejercicio. Y antes de terminar cada examen o contraexamen, se daban vuelta y le preguntaban si faltaba algo más, qué les había parecido. Entonces, ese trabajo en equipo me pareció excelente. Se notó también pegando las filminas, las fotos, y cuando el compañero luego de las objeciones venía medio trastabillando, lo llamaban como para tranquilizarlo y decirle por dónde seguir. Así que eso lo felicito porque habla del buen compañerismo entre ustedes. Bueno, ahora vamos punto por punto. Yo particularmente en la apertura de Federico, los dos son Federico, pero Federico N, ¿no? Me pareció que estuvo muy bien estructurado, fuiste muy persuasivo, hablaste muy tranquilo, se entendió muy bien lo que querías decirle al jurado, así que tengo cosas positivas, nada más. Bueno, por ahí coincido con ella en cuanto a lo que es la apertura de fiscalía. Yendo a lo que es más defensa, me gustó mucho el uso del lema, lo mantuvieron en todo el relato, lo mantuvieron también en el clausura, marcaron bien el contradictorio, qué es lo que venían a discutir, y me gustó mucho la división de los ejes, que también lo utilizaron en el clausura. Por ahí estábamos hablando con ella recién un ratito que en uno de los ejes no salió mucho el tema del conflicto previo que ya venía de Nahuel con la prefectura. Sí lo dijeron cuando hablaron de la prefectura, como que ellos se aprovecharon, pero no quedó tan claro en la apertura. Sí lo notamos cuando estaban interrogando a los testigos. Pero después también muy bien la presentación de los testigos. Por ahí me pasó con Fiscalía. Hicieron bien el relato, pero vi como que no individualizaron testigo por testigo. Eso depende de cómo ustedes lo litiguen. Pero me gustó mucho la presentación de los testigos que hizo defensa. Coincido, me gustó mucho los tres ejes y que hayan sido tan gráficos mostrándoselo al jurado, y coincidimos con esto de que en el último eje de los prefectos quizás hubiesen tenido que adelantar un poquito más este móvil, que sí lo dijeron al final,
pero también siento que pasó un poquito por arriba, que ese era el verdadero móvil que tenía la Fiscalía para imputar a Ramírez. Pero sí quedó claro en la clausura, no tanto en la apertura. Bueno, ¿pasamos a los directos? Sí. Bueno, sereno, yo también tengo muy buena acreditación, la descripción de los hechos. Por ahí también que él estaba lejos, ya lo habían marcado, que estaba en su oficina. Y después, bueno, el tema de la camiseta de Boca, bien que ya lo habían sacado. Después en el contra, nada, tengo también muy bien marcado el que él no estaba presente. Pudieron haber profundizado un poco más en el tema de la camiseta de Boca, creo que no salió. La camiseta de Boca quedó un poco en el aire. Salió a lo último con el hermano y después en el final que muestran la foto, pero quedó un poco que no se sabía bien el tema de la camiseta de Boca. Eso sí lo podrían haber profundizado más. Me pareció muy bueno tu